Bueno, entonces, como decía, la idea de hoy es hacer un brevísimo repaso de las cosas que estuvimos viendo a lo largo de las clases que tuvimos, que en rigor de verdad fueron 2, 4, 6, 7 clases. La idea es poder hacer un breve repaso sobre los temas que estuvimos tocando, como para poder darles algún pie a la hora de su elaboración de la evaluación domiciliaria, que se las voy a estar mandando más o menos hoy a las 20, cuando terminemos esta clase. La voy a estar subiendo al campus y enviándola por mail. No tengo muy claro cómo organizar esta clase. No sé si prefieren, si ustedes tienen algunos temas sobre los que les hayan quedado mayores dudas, cómo quieren si tienen preguntas que les han surgido de la lectura de los textos, o cómo quieren que la encaremos. Hablo yo. Hola. Te hago una consulta más que nada, perdón, no por temas del cómo hace el parcialito domiciliario, sino más que nada por cómo es la metodología y por cómo hacer cuántas preguntas. O sea, entiendo, no llegué a ver tu mail, creo que el miércoles de la semana que viene, hasta cierto horario tenemos tiempo para mandarlo, ¿no? Sí, en realidad puse el horario de manera más o menos arbitraria, pensando en que se los voy a mandar hoy a las 20, que tengan una semana. Claro. Entonces dije, bueno, Y el que sí. sea el miércoles que viene a las 20, el, la deadline para la entrega. Las preguntas van a ser, así como tenemos temas, ¿no? Nosotros abordamos a lo largo de estas clases 7 temas. Bueno, vamos a tener más o menos calculo yo que unas 10, 12 preguntas. Todavía tengo que terminar de decidir si hay 2 o 3 preguntas que incorporo, pero en principio van a ser 10 preguntas para desarrollarlas conceptualmente, centralmente, y con una limitación, ¿no? O sea, la idea es que no superen una cantidad de caracteres cada respuesta y que todo el parcial no supere las 10 carillas, ¿no? Si vamos a estar hablando de unas 10 preguntas, una carilla por pregunta. Por ahí podemos poner 15 por si alguno necesita más espacio, pero no lo creo. Para mí creo que con mucho menos les tiene que alcanzar. Pero pero no hay mucha más ciencia que eso, ¿no? Van a tener 1 o 2 preguntas por tema, quizás en algún tema, como el de sociedades comerciales, una pregunta genérica y una pregunta concreta sobre algún tipo de sociedad. Lo mismo con delito informático, alguna pregunta genérica sobre el delito informático y alguna pregunta concreta sobre algún delito en particular o sobre algún caso en particular. Y bueno, la idea es que para el miércoles que viene poder tener yo ya todos los parciales en mi poder, los parciales no son parciales, es una evaluación domiciliaria, todas las evaluaciones en mi poder, y intentaré para el lunes siguiente, más tardar, poder haber subido ya al campus las correcciones. Voy a tratar de hacerlo antes, pero no puedo garantizarlo, por eso me dejo por si las dudas el fin de semana
de backup y digo el lunes. Pero en la parte, creo, administrativa no hay mucho más que esto. No sé si sobre el fondo hay algo, si prefieren que yo haga un pequeño raconto de los temas que fuimos viendo, o si está todo tan claro que no necesitamos repaso. Díganme ustedes. No, yo de mi lado era esa la pregunta y más que nada entender eso. Si eran, por ejemplo, preguntas que del libro, que por ejemplo me preguntas algo, voy al libro y lo saco, era más de desarrollo, entender de todos los temas que nos explicaste y Sí, armar un desarrollo. Era más que nada eso. la idea, ahí me pregunta Jorge si no menos de una carilla. Yo dije no más de una carilla. En general no suelo poner un límite inferior de cuánto escribir. La idea es que si la pregunta está contestada, si la pueden contestar en una palabra, perfecto. Pero en general uno pone un tope superior porque, nada, voy a tener que leer 20 evaluaciones y hay un tiempo finito para hacerlo y una devolución que hacer. En general, salvo alguna un poco compleja, con una carilla debería sobrar para todas las preguntas que vamos a plantear. Sobre si son de desarrollo, y la idea, a ver, en estos esquemas de evaluación domiciliaria, ¿no? En la que ustedes tienen la bibliografía a mano, eso sí, obviamente que les voy a pedir. Cuando ustedes, la idea es que ustedes lo puedan desarrollar con sus palabras, puedan explicarme ustedes los conceptos. Yo los apuntes y los libros los tengo y los leí, por eso se los doy como material, ya los conozco. La idea, el sentido de la evaluación es poder determinar si ustedes entendieron o no entendieron los conceptos. Entonces, la forma de saber si entendieron o no entendieron los conceptos es que ustedes, en la medida de lo posible, los expliquen con sus propias palabras. Sí voy a ser riguroso en cuanto a las citas, o sea, si ustedes ponen una cita sacada de alguno de los textos que les pasé, cítenlo, o sea, pongan, ¿no? La llamadita se sacó de acá, no, y la idea es que traten de desarrollar ustedes el concepto. Si es copiar y pegar, no debería darles una semana, digo, todos ustedes están estudiando informática, deberían poder en media hora resolverlo, ¿no? Abrir el archivo, todos los textos se los di digitales, abrir el archivo, hacer copiar y pegarlo, tendrían que hacer en media hora. Les doy una semana porque entiendo que tanto del lado de ustedes como de mi lado, lo que estamos buscando es determinar si pudieron entender los conceptos y si de algo nos sirvió esta cursada juntos, digamos, si terminan la cursada sabiendo algo que no sabían al empezarla. Copiar y pegar, entiendo que ya lo saben, que lo saben hace tiempo. Pero bueno, no sé si alguno o alguna tiene algún tema que quiera que abordemos, tiene preguntas que trajo, alguna dificultad con algún texto cuando lo leyó, algo que no entendió. Si quieren que haga una somera enunciación de los temas que vimos en estas clases, o cómo piensan abordarlo. Yo sinceramente me queda la duda, si es que el hecho de que no haya ninguna consulta, ninguna dificultad con un texto, ni nada, es que no leyeron ninguno de los textos y entonces no hay forma de tener dificultades, o que son todos tan claros que nadie tiene dudas. Por si acaso, entonces, nada, hago un pequeño raconto de los temas que vimos, ¿no? Voy a empezar por el último, pero porque es el que lógicamente debería haber estado primero.
¿no? Que bueno, por pandemia y otras razones, los problemas de salud que yo tuve al inicio de la cursada, etcétera, etcétera, lo terminamos viendo como último tema, pero el que lógicamente iba primero, que era la diferenciación entre ética, moral, deontología y responsabilidad profesional, ¿no? Entonces, ahí lo que habíamos dicho, ¿no? Era, tenemos algo que es la moral, ¿no? Que la podemos definir como las costumbres de una determinada sociedad, aquellas cosas que son socialmente, aquellas formas de comportamiento que son socialmente aceptadas, ¿no? Y la sanción por la violación de normas morales, ¿no? Es una sanción de tipo social, no está escrita, las normas morales no están escritas, tienen que ver con la aceptación general, y la sanción es una sanción tampoco escrita, tampoco dictada por nadie en particular, sino que se genera en el propio cuerpo social y que normalmente tiene que ver con la exclusión, la segregación, la discriminación de quien actúa de alguna manera distinta a la que la pauta general acepta. Por otro lado teníamos la ética, que ya sí es una disciplina, que lleva como objeto de estudio a la moral y que trata de sistematizar estas normas de la moral y poder explicar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en un determinado contexto social, ¿no? Sobre esa tenemos la deontología, que es una suerte de ética, pero direccionada al ejercicio de un arte o profesión, que ya sí suele estar codificada, ¿no? Y que pasa a decir qué se debe y qué no se debe realizar cuando uno ejerce una profesión, cuando se trata de profesiones que están colegiadas, es decir, que necesitan la matriculación ante una asociación para poder ser ejercidas o algún tipo de permiso de ejercicio. Normalmente los códigos deontológicos son los que nos van a decir qué cosas nos harían perder la matrícula, qué cosas no nos permitirían el ejercicio, pero hay otras profesiones no colegiadas donde existen códigos deontológicos generados de manera más o menos silvestre, por asociaciones, por conjuntos colectivos de profesionales, etcétera, etcétera, que si bien no tienen una sanción normativa dentro de la pirámide normativa que habíamos estudiado cuando vimos lo de la pirámide de Kelsen, cuando vimos la parte de contratos, sí tienen, por tener una aceptación en su medio, se vuelven casi de cumplimiento obligatorio para el correcto ejercicio de una profesión, ¿no? Y finalmente estaba la responsabilidad profesional. La responsabilidad profesional es, en realidad, más que algo en sí, es una forma de atribución de responsabilidad. Es cuando un profesional es responsable. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en derecho decir que una persona es responsable quiere decir que esa persona es la que debe responder por las consecuencias de algo, ¿no? Si hubo un daño, repararlo, si hubo una lesión irreparable, indemnizar, cargar con los costos, ¿no?, de las consecuencias de una acción. Esa es la persona responsable. Y bueno, la responsabilidad profesional, será la que nos indique cuándo en el ejercicio de una profesión uno es responsable de las consecuencias de lo que ha desarrollado ejerciendo su profesión. Y decíamos que hay dos factores de atribución de responsabilidad profesional, que son el dolo, es decir, cuando uno produjo las consecuencias sabiendo que la acción que estaba realizando iba a traer esas consecuencias y queriendo que así suceda, ¿no? Eso era el dolo, voluntad guiada por el conocimiento, ¿no?
En el caso de la responsabilidad profesional, es la voluntad de la obtención del resultado sobre el cual se me pide que responda, guiado por el conocimiento de que las acciones que yo estoy desarrollando van a llevar ese resultado, ¿no? La otra forma de atribución de la responsabilidad profesional iba a ser a título de imprudencia, negligencia o impericia, todos ellos juntos llamados culpa. Es decir, cuando el profesional va a ser entendido responsable de las consecuencias de sus actos, no porque haya querido esas consecuencias sabiendo que las iba a lograr, sino porque actuó en violación de un deber de cuidado cuando realizaba los actos de su oficio o profesión y produjo ese resultado, o por imprudencia, es decir, actuar de más, hacer más de lo debido en las condiciones en las que estaba, o por negligencia, es decir, actuar de menos, no haber tomado los recaudos requeridos en las condiciones en las que estaba, o por impericia, es decir, actuar mal, hacer mal las cosas. Habíamos puesto, por ejemplo, como ejemplo, un cliente me contrata para desarrollar su sistema, en la migración de una computadora se pierde la base de datos de sus clientes, esto le produce un perjuicio patrimonial, ¿no? Y yo seré responsable de ese perjuicio patrimonial si esa pérdida de la base de datos se produjo o porque fui imprudente, o porque fui negligente y, por ejemplo, la copié sin respaldo, o alguna cosa por el estilo, o porque trabajé mal, la copié mal, ¿sí? En vez de copiarla en una carpeta, la mandé a la bandeja de reciclaje y reinicié la máquina sin mirar que estaba configurada para vaciar la bandeja de reciclaje cada vez que se reinicia la máquina. Yo me acuerdo hace muchos años tenía un compañero de trabajo que utilizaba su bandeja de reciclaje como una especie de depósito de cosas que no me interesan pero no quiero perder. Y él las dejaba siempre en la bandeja de reciclaje de su máquina. El día que se sentaba en la máquina de algún compañero que la tenía configurada para que cada vez que se apague la máquina se vacíe la bandeja de reciclaje, cualquier cosa que él ponía ahí esperando encontrarla la próxima vez que se siente, después no la encontraba. Bueno, la verdad que lo hacía de manera, podríamos decir, imperita, en una manera impropia de guardar un documento, pero también podríamos decir que eso era negligente, no tomó los cuidados de verificar cómo estaba la configuración de la máquina, o podríamos decir que era imprudente porque es un actuar de más poner eso en la bandeja de reciclaje en vez de dejarlo en una carpeta. Digamos, todas las formas, estas formas, siempre hay una forma de mirarlo donde la misma acción es imprudente, es negligente o es imperita. Por eso se utilizan siempre las tres indistintamente. Lo que importa es que obtuve un resultado, que ese resultado es dañoso, que no lo buscaba yo, pero que se produjo porque la forma en la que yo actué tuvo deficiencias, ¿sí? Y entonces, como yo soy un profesional en el ejercicio de mi profesión, yo debería realizar mi profesión sin deficiencias. Si yo realizo un acto de mi profesión de la manera correcta, de acuerdo al actual estado del arte y la ciencia, y me comporto correctamente como un buen profesional de la informática, y tomo backup antes de reiniciar un server, o qué sé yo, e igualmente se produce un daño, yo no voy a ser responsable de ese daño, porque yo actué de manera correcta y el daño se produjo por alguna causa fortuita o de fuerza mayor, ¿no? Entonces yo no voy a responder. Si yo no soy, si a mí no se me puede imputar ese resultado o a título de dolo, es decir, porque lo hice sabiendo que lo hacía y queriendo hacerlo, o a título de culpa porque lo hice negligente, imprudente o imperitamente, si no es por alguno de estos dos factores, a mí no me pueden achacar responsabilidad profesional. ¿Sí? Quedan 9 minutos.
probablemente no llegue a repasar todo antes de que se corte, nos volvemos a conectar. Pero bueno, esto es con la última bolilla. Entonces ahí cuando veíamos el tema de las responsabilidades, vimos que había distintos tipos de responsabilidades, que había una responsabilidad civil, que era reparar o indemnizar los daños, que había una responsabilidad disciplinaria, que era la que se tenía con el empleador o con los colegios profesionales, que había una responsabilidad administrativa y que había una responsabilidad penal, ¿no? Y sobre la responsabilidad penal, ahora sí volvemos al inicio del curso, fue la bolilla por la que iniciamos, ¿no? Y nuevamente, ahí hablamos de que solo había responsabilidad penal en los mismos términos que la profesional, no así la civil o la administrativa, que admiten responsabilidad objetiva, pero la responsabilidad penal, en los mismos términos que la responsabilidad profesional, solo aceptaba ser atribuible a título de dolo o a título de culpa. Y que en el caso particular de los delitos informáticos, ¿sí?, la responsabilidad penal era siempre dolosa, salvo en uno solo de los delitos que tenía que ver con la pérdida de pruebas que el juez hubiera puesto bajo nuestro cuidado, ¿sí? Y entonces primero vimos una parte general de derecho penal y después vimos los delitos en particular informáticos. Y cuando vimos esa parte general, hablamos muy especialmente del concepto de bien jurídico y del principio de lesividad, ¿sí? Y no sé si se acuerdan, hablamos del principio de legalidad y la obligatoriedad de que los delitos estén legalmente tipificados, que exista una ley que los describe y que la conducta que está prohibida debe ser contenida en la ley y que a la persona a la que le pretendo indilgar este delito se lo pueda endilgar, en el caso de casi todos los delitos informáticos, a título de dolo. Es decir, que esta persona tiene que conocer lo que está haciendo, saber qué es lo que está haciendo, saber cuál es el resultado de lo que está haciendo, ¿sí?, y hacerlo igual queriendo ese resultado, ¿sí? Y ahí habíamos enumerado los distintos delitos informáticos que habíamos hablado de los delitos contra el secreto y la privacidad, habíamos hablado de los delitos contra la propiedad, habíamos hablado de los delitos contra la seguridad pública, contra la integridad sexual y contra la fe pública. ¿Sí? ¿Recuerdan más o menos? Bueno, asumo que recuerdan y que por eso no contestan. Entonces, en ese marco, sí, ahí no sé quién estaba queriendo usar la palabra. Sí, no, profe, le decía que sí, le estaba respondiendo que sí. Tendría que repasar un poco, pero más o menos a grosso modo, sí, los conceptos los voy recordando, sí, sí. Bien. En ese marco habíamos hablado un poco del delito de daño, de la distribución de malware, habíamos hablado del delito de desvío de comunicaciones y del problema que hay con diferenciar la actividad normal de un responsable de seguridad informática de una red o de una organización, de suprimir el spam y evitar el tráfico basura, ¿no? Y distinguir esto de lo que está penado como desvío de las comunicaciones o violación de correspondencia. Habíamos hablado del concepto de razonable expectativa de privacidad y de si uno está siendo notificado o no de la existencia de una política de revisión de las comunicaciones. Y habíamos hablado también del único delito informático que puede ser imputado a título de culpa, que solo lleva multa, y que es la preservación de prueba judicial cuando el juez nos declara depositarios judiciales. Habíamos también hablado del fraude informático y de la discusión que había previamente a la sanción de la ley de delitos informáticos sobre la apropiación de dinero a través de
el hackeo del home banking o de los sistemas informáticos, que ahora por la ley de delito informático era considerado fraude informático, los problemas que había tenido para ser considerado hurto o estafa. ¿Sí? Y creo que sobre esta parte de delito informático, además tienen el texto más completo, que es el libro del doctor Pablo Palazzi. Después del delito informático, nos habíamos adentrado en el emocionante mundo de los contratos, ¿no? Y habíamos hablado primero, antes que contratos, nos habíamos adentrado en el mundo de las sociedades comerciales, ¿no? De la organización del ejercicio de la profesión como empresa y de para qué podía ser útil constituir una sociedad comercial en vez de ejercer la profesión de manera libre, como un profesional independiente. Habíamos hablado de limitación de responsabilidad, ¿no? De justamente cuando se incurría en alguno de estos casos de responsabilidad profesional, si uno iba a responder con el patrimonio propio y personal o si solo respondía la empresa. Y en el caso de responder la empresa, habíamos hablado de los distintos modelos de empresa, desde el modelo de la sociedad de hecho o la sociedad colectiva, ¿no? Donde no hay diferencia en el responder, solo hay diferencia en cuanto a que somos más de una persona colaborando, pasando por todos los modelos hasta llegar al de la sociedad anónima unipersonal, donde soy yo solo, y exactamente la única diferencia que hay con ejercer como profesional independiente es que no voy a responder con todo mi patrimonio, sino que voy a responder con el patrimonio de la sociedad anónima unipersonal. No se asusten, ahora vamos a repasar los distintos tipos de sociedades. Lo dije así rápido porque están quedando 2 minutos, entonces dije, bueno, primero presentamos el tema, así que después cuando se corta y nos reconectamos, ya el tema no me interrumpió en la mitad de una frase. Pero bueno, 2 minutos igual son más de lo que calculaba, así que vamos a empezar. Entonces habíamos hablado de las sociedades de hecho o colectivas, habíamos hablado de las sociedades comanditas simples, ¿no? Donde había socios comanditarios y socios administradores. Habíamos hablado de las sociedades de capital trabajo, donde había socios que aportaban trabajo y que solo respondían hasta el nivel del trabajo que no se les hubiera pagado, y había otros socios que aportaban capital. Habíamos hablado del modelo mixto de la sociedad de responsabilidad limitada, donde nos importaba quiénes eran los socios que la integraban, pero que respondían limitadamente solo hasta la concurrencia de su capital. Habíamos hablado de la sociedad anónima como modelo de sociedad donde se constituye específicamente buscando esta limitación de responsabilidad, pero además de una sociedad donde la empresa, donde la sociedad se independiza de sus socios, de sus propietarios, y las decisiones las toma un directorio que no necesariamente está integrado por socios, y donde la sociedad comercial toma decisiones con independencia de quiénes son sus propietarios, cuyo único vínculo es hacer una inversión de capital y retirar ganancias, ¿no? Después habíamos hablado de la sociedad en comandita por acciones, y finalmente habíamos hablado de la unión transitoria de empresas, que eran sociedades entre empresas, ¿no? Entre otras sociedades comerciales, que se organizaban alrededor de trabajos o de contratos en concreto, generalmente de obra pública, de grandes proyectos, donde varias sociedades comerciales se unían únicamente para hacer una sociedad